creo que con el tiempo uno va apreciando o quitándose a lo mejor ese miedo de los cambios grandes, aceptando que genera demasiadas cosas buenas el cambio como para no aprovecharlas. Me enseñaron varios conceptos, uno que me gustó, que era el del trapecio. El concepto del trapecio es que un trapecista no se suelta del trapecio a menos que tenga enfrente un trapecio al cual saltar. Y a veces si tú no ves el trapecio de enfrente, no saltas y solo se te va a romper la soga y te vas a caer. ¿Cuál dirías tú que ha sido la transformación más compleja? Es el que estoy pasando ahora. Yo espero en algún momento también emprender y a lo mejor hacer algo también que yo pueda hacer por mi cuenta, y a lo mejor ese va a ser otro y supongo que va a ser probablemente más radical. Tú has visto el marketing desde una perspectiva local, regional, global. ¿Cómo ese aprendizaje multicultural ha cambiado tu enfoque? Hay una base que no cambia tanto en muchos países. Es que al marroquí le encanta comer en familia. Yo cambia marroquí por colombiano, mexicano, español, ¿no? Y te va a decir lo mismo. Alex Ferrer, de alto ejecutivo en Coca-Cola, a dar un giro de 180 grados con su proyecto Halftime Show. Cómo navegar el cambio te permitirá echar la vista atrás en 20 años y darte cuenta de que disfrutas del camino. Hola, somos Borja y Paula y esto es Caer de Pie. Hola Alex, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte hoy aquí. Gracias. Bueno, a mí lo que me llama la atención de tu perfil no es tanto que lleves 20 años trabajando en marketing, pero es que has trabajado en más de 5 países, distintos continentes. Quiero que me expliques cómo es tu relación con el cambio. ¿Es algo que ha sido buscado? ¿Ha sido circunstancial? ¿Cómo se ha dado, no? Ese cambio constante. A ver, yo creo que primero uno puede hacer el plan con el mayor detalle posible y lo más probable es que eso no va a pasar como tú lo planeas, porque si a mí me hubieran dicho cuando terminé la universidad que 10 años después, 15 años después iba a vivir en Marruecos, iba a estar casado y iba a tener 3 hijos y trabajar en Coca-Cola, que es donde yo trabajaba, ni siquiera era una posibilidad en ese momento de mi vida. O sea, nunca me hubiera imaginado que eso iba a pasar. Bueno, tampoco tenía un plan, la verdad. Pero uno yo creo que se va encontrando oportunidades y las va tomando. Yo sí soy muy de preguntarme por qué no lo haría y tengo un mantra que uso mucho para tomar decisiones grandes, que es de qué te vas a acordar en 20 años. O sea, cuando pasa, y lo aprendí por una vez que me arrepentí de algo que no hice, y después pensaba en eso. Dije, oye, pues 20 años después, ¿me voy a acordar o no me voy a acordar de que viví en otro país? Pues sí, si me quedara en el mismo lugar donde estoy ahora, en 20 años no me voy a acordar, entonces me voy al otro país. Así, para mí mucho ha sido así. No tan planeado, pero sí siempre con la apertura para el cambio. Yo viví 15 años fuera de México, regresé hace 2 o 3 años. Siento que estamos ya muy instalados, pero honestamente, si aparece algo para irme, a lo mejor me voy. No tengo ningún problema. Ya mi familia ahorita está menos dispuesta, pero a mí me encanta el cambio. Cada 2 o 3 años, le decía también a Borja hace rato, que siento necesidad de que suceda algo grande y diferente en mi vida. Entonces, yo no sabía que fuera así. Yo creo que con el tiempo uno va apreciando o quitándose a lo mejor ese miedo de los cambios grandes y aceptando que genera demasiadas cosas buenas el cambio como para no aprovecharlas, ¿no? Obviamente también hay riesgos, pero yo creo que es más, conozco más gente que después de cierto tiempo lo ve bien haber pasado por cambios grandes y aprendes mucho, a veces con dolor, pero aprendes. Y para mí es así, ¿no? Yo creo que siempre ante la opción de no hacer algo o sí hacerlo, voy a optar por sí hacerlo. Ok. ¿Y notas diferencia entre la primera vez que decidiste tomar un gran cambio y las últimas? Sí, totalmente. O sea, la primera es demasiada incertidumbre, miedo, hay decisiones que tomar, a veces no estás solo, ¿no? La primera vez que yo salí del país, tenía 6 meses de casado con él y mi esposa. Y a los 2 nos daba un poco de miedo. Ella renunció a su trabajo, algo que yo le agradezco siempre. Y bueno, en general, todos los cambios siempre ha sido de mucho apoyo para mí. Pero va cambiando muchas cosas. Por un lado, tienes menos miedo a lo que vas a enfrentar con un cambio, pero por otro empieza a haber nuevas variables, ¿no? Ahora yo tengo hijos, mis hijos empiezan a ser adolescentes, tienen grupos de amigos, entonces te da miedo también quitarles algo a ellos. Entonces, cada ocasión de cambio representa variables diferentes, pero yo siento que
en todos los casos, al menos para mí, el cambio ha traído más cosas buenas que malas. Ok. Y hablando de cambios, hay un post bastante inspirador en tu LinkedIn que habla de este halftime period que Sí. decidiste tomar. Cuéntanos un poco más acerca de lo que motivó, ¿no?, este cambio y cómo, no sé, decides lanzarte al vacío un poco, ¿no? Bueno, claro, yo soy muy futbolero, me encanta el fútbol, y en mi cabeza al 45 hay un medio tiempo, ¿no? En el minuto 45 de un partido, uno tiene 15 minutos para preparar los siguientes 45 minutos. Yo cumplí 45 años en marzo del 2020, que bueno, fue el inicio de la pandemia, ¿no? Entonces yo ya venía pensando en que a los 45 a lo mejor tendría que hacer una pausa y pensar en algo diferente para mi segunda mitad de vida y profesional. Con la pandemia, esto se aceleró porque yo vivía en Colombia en ese momento, y yo pensaba que la vida del expatriado en compañías, a partir de que se abrió el trabajo por videoconferencias y todo, pues iba a ser no necesario, ¿no? Era menos necesario tener gente viviendo fuera, salvo posiciones más operativas, que no era mi caso y todo. Entonces dije, bueno, aquí se va a acabar, me van a correr o me van a regresar o yo no sé si voy a tener trabajo. Y la situación me obligó a pensar qué haría, ¿no? Entre los 45 años y la pandemia dije, ¿qué haría? ¿A dónde me iría a vivir? ¿Me iría a este país? ¿Me iría a México? ¿No? Tendríamos 2 o 3 opciones. Y me forzó mucho a pensar en eso. En ese momento yo decidí profundizar en algo que son las ciencias del comportamiento, aplicar una maestría en la que no me aceptaron en ese momento, ya después sí me aceptaron. Pero ahí estaba la semilla ya sembrada. Después de la pandemia, claro, en la pandemia, no sé, nadie iba a dejar su trabajo a ver qué hacía cuando había tal nivel de incertidumbre. Después de la pandemia hay una reorganización en Coca-Cola. En esa reorganización yo regreso a México, a una posición como local en México. Y desde que yo regresé a México dije, esto de ir pasando de un país a otro, pues ya no va a estar, ahora voy a estar allá. Dije, voy a dejar pasar 1 o 2 años, a ver qué pasa, y si no, a lo mejor es el momento de hacer otra cosa, ¿no? Pasó 1 año y medio, salí de Coca y fue el momento. Y dije, bueno, ahora sí, vuelvo a aplicar la maestría, dedico tiempo a pensar, y para mí ese era el medio tiempo. Dije, ahora sí, ya no tengo 45, tengo 47, algo así. Pero bueno, dieron 2 de añadido. Entonces ahora sí, este es el momento, ¿no? A pensar, Sí. ¿qué voy a hacer? ¿Voy a jugar al ataque? ¿Voy a defender? ¿Voy a hacer cambios? ¿Qué hago? Y sin saber. No es, o sea, hasta cierto punto es un vacío, pero yo ya tenía algo que aprendiendo de Growth Mindset me enseñaron varios conceptos, uno que me gustó, que era el del trapecio. El concepto del trapecio es que un trapecista no se suelta del trapecio a menos que tenga enfrente un trapecio al cual saltar, ¿no? Y a veces si tú no ves el trapecio de enfrente, no saltas y solo se te va a romper la soga y te vas a caer, ¿no? Antes de saltar. Yo sentía que mi trapecio era una maestría que yo quería hacer, una disciplina en la que quería profundizar y que por ahí yo podía construir algo diferente. Entonces, no fue tanto un salto al vacío para mí, aunque realmente ese trapecio no tenía nada más, o sea, nada más era un trapecio ahí solo, ¿no? Pero más o menos así fue el momento y sí, fue todo un proceso. Pasé 1 año, un poquito más de 1 año pensando qué hacer, hice cosas que no había podido hacer antes con mis hijos, para mí, podía ver a mi familia, me junté con mis hermanos, puse un negocio, empecé a construir una casa con mi familia, y sentí que podía hacer un montón de cosas. De repente tenía tiempo y es un recurso muy valioso que aparte te empieza a abrir los ojos y ver qué más puedes hacer, ¿no? Entonces fue el medio tiempo, el año y tantito más, para mí fue definitivo en cómo plantear la segunda mitad de mi carrera, en darme un estímulo nuevo. Y además, claro, genera incertidumbre, pero yo siento que eso es al final, esa incertidumbre o esa sensación de escasez de falta de certeza y todo, es gasolina para mucha gente que necesita ese tipo de impulso. Y en ese medio tiempo, además, según entendí o pude leer en ese famoso, casi famoso post de LinkedIn, que incluso LinkedIn lo recomienda como contenido de Alex, lo pone ahí Sí. sí, salía ahí casi en portada. Hablas de cosas interesantes, ¿no? Aprender a tocar el piano con una de tus hijas. Fracasé. Bueno, Por pero ahora.
Pero lo empezaste, pasaste el nivel 1, ¿no? Eso sí Pasé el nivel 1. Eso sí que recuerdo leerlo. También hablas de bucear, ¿no? Con Sí, otra de tus hijas. El disfrutar por fin del fútbol de tu hijo, que era algo que no le gustaba y de repente pues aparece en su vida, viene con fuerza y es algo que además a ti te gusta mucho. Y también hablas de que viste incluso, te dio tiempo a ver 20 partidos del Mundial de Fútbol. Pero si hay algo que me llamó la atención, fue lo que llamas tú ese plan Road 66, ¿no? Sí, ese sí, plan sí. financiero a 2066. Sí. Que a mí me encanta porque es, honestamente, poner sobre papel un plan, conceptualizar el qué quieres hacer en esa segunda fase de tu vida, pero a nivel realmente es casi como escribirlo en piedra, ¿no? Esta idea que siempre hablamos de si quieres hacer algo, escríbelo en piedra. Cuéntanos un poquito más de ese proceso y cómo al final te lanzas a escribir algo que de un lado es muy sólido, porque está planteado alrededor de una serie de hipótesis, etcétera, etcétera, pero del otro lado es muy incierto, porque claro, no ¿Se puede sabemos, cumplir o no? no sabemos qué será el mundo el 2066 y además de esto, pues qué impacto tiene eso en ti, Sí. igual incluso en tu forma de pensar en tu familia, ¿no? Sí, va, perfecto. Bueno, el plan de la Ruta 66, que es una carretera, o sea, tiene esta analogía de, bueno, es un camino, ¿no? Y el 66 es el año en el que, bueno, voy a decir que yo cumplo 90 años, no mi esposa. La idea, el fundamento era muy racional, ¿no? Era decir, y era totalmente en principio económico, o sea, era decir, ¿de qué tamaño es esta carencia de ingresos a la que me voy a aventar un año y luego no sé qué voy a hacer después? O sea, ¿puedo aguantar? ¿No puedo aguantar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo manejar? Entonces hice una modelación muy lineal y básica, no soy un experto, para decir, a ver, si yo tengo esto aquí y acá recibo esto y vendo una propiedad y cosillas ahí que tenga y todo, ¿qué necesito generar para mantener un estilo de vida parecido al que tengo hasta ahora, gastándome lo mismo y todo? Y así empezó como una cosa económica, ¿no? Para darme a mi certeza y a mi esposa sobre todo, ¿no? Y que ella estuviera tranquila. Y al final, pues también lo que iba pasando es que te ibas dando cuenta de momentos en la vida en los que a lo mejor tú tenías que prever ciertas cosas, ¿no? Algunas incómodas, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé si decir eso, pero no, mejor no luego se los cuento. Pero terminó siendo también como una hoja de vida. Y yo ya sé, porque además lo dije hace 5 minutos, tú puedes planear lo que quieras y no va a pasar así. Pero tienes que, o es mejor tener un plan, tener una idea, saber por dónde empezar, para dónde encaminarte cuando tengas una duda y todo. Y después también ser flexible a que la vida te va a ir llevando por otras cosas y no te tienes que frustrar. Para mí era importante tener ese plan sabiendo que iba a cambiar. Y la verdad es que me empoderó. O sea, yo me di cuenta que no necesitaba trabajar, o a lo mejor no necesitaba trabajar 12, 14 horas diarias o algunos fines de semana o pasar por el estrés que a veces pasaba y que a lo mejor yo podía ingeniar una forma de ir cumpliendo esas cosas más a un estilo que yo quisiera, que fuera más flexible, que yo aplicara conocimientos que tengo, porque he trabajado muchos años, algo debo de saber. Entonces, me dio mucho empoderamiento para empezar otra forma de llegar a la segunda mitad. Es una súper buena forma de ejemplificar cómo tomar riesgos controlados. Yo creo que para la gente que te escuche, a lo mejor gente más joven o que se plantea cambios de ese tipo, es una muy buena manera, lo que tú decías, la analogía del trapecista, ¿no? Es decir, vale, yo voy a tomar un riesgo, pero tengo este plan al lado, ¿no? Que puede salir o no, pero ya me da una seguridad de que al menos tengo un plan, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante. Sí, totalmente. Y bueno, además, ese empoderamiento me dio más razones para tomarme el tiempo de pensar y tener un mejor plan, ¿no? Y hacer las otras cosas, como las clases de piano que tengo que retomar. Avancé al nivel 2, pero todavía falta. Pero me dejó una satisfacción, que es que mi hija con la que tomé esas clases, porque la intención era hacer una cosa con cada uno de mis hijos, tengo 3, y con una de mis hijas empecé a tomar clases de piano juntos. Y era muy bonito porque ella me decía que ella iba porque quería un momento conmigo, ¿no? Para ella al principio era eso. Pero después yo dejé las clases, ella siguió y toca bastante bien, le gusta y es algo que ya tiene encaminado. Entonces para mí también eso fue muy satisfactorio. No, que le has dejado a ella ya para toda su vida. Sí, exacto. Sí. Bueno, yo espero que sí. Sí, seguro. Y otra cosa que me genera curiosidad es que tú pasas de ser un alto ejecutivo en Coca-Cola
y te vas a hacer una maestría a London School of Economics y decides hacerla en Behavioral Economics. ¿Por qué? Behavioral Science fue algo que yo aprendí estando en marketing en Coca-Cola y había una posición que yo tenía cuando vivía en Colombia, que yo era el director de un área que se llamaba IMC, que es Integrated Marketing Communications, que es responsable de generar comunicación, publicidad, de contratar medios, de generar toda la estrategia digital, de marketing, etcétera, ¿no? Y una cosa y en nuestra agencia, que era Ogilvy, tenía una división de Behavioral Science. Por alguna razón los conocimos y los invitamos a que nos presentaran qué era. Y a mí me encantó a nivel conceptual. Yo veía ahí muchísimo potencial de utilizarlo porque se basa en entender cómo toma decisiones la gente. Y yo pensaba y pienso todavía que mientras uno mejor entienda cómo toma decisiones la gente, pues es más probable que tú puedas influir en sus decisiones, ¿no? De manera positiva, obviamente. Y en ese momento, en esa posición en la que yo estaba, yo recibía briefs para hacer una campaña o para hacer un plan de marketing, ¿no? Y yo me di cuenta, y yo era antes el que escribía briefs y ahora me tocaba recibirlos, que los briefs venían súper robustos con temas de competencia, de negocio, de mercado, de canales, y no eran muy robustos en temas de entendimiento de a la persona a la que le quieres vender, del consumidor o del comprador, etcétera. No venía tanta información. Y yo decía, bueno, no, o sea, un brief al final debería de ser por qué a la persona que le quieres vender un producto te va a comprar, ¿no? Ya si el competidor vende más barato, más caro, es una parte importante, pero, o si tu objetivo es ganar market share, es muy válido, pero ¿cuál es el objetivo de comportamiento? ¿Qué es lo que quieres que haga esa persona? Y eso no venía. Entonces yo decía, bueno, aquí hay mucha oportunidad, desde mejorar un brief hasta potenciar ideas en su ejecución. Empecé a entender más de las ciencias del comportamiento. Vino la pandemia y apliqué a esa maestría en London School of Economics. En ese momento ya no había espacio, me dijeron que no, y fue lo que decidí hacer. Porque también cuando yo dejé de trabajar y decía, bueno, yo quisiera hacer algo tipo consultoría, más flexible, bueno, hay 1000 personas como yo que han tenido una carrera parecida, que pueden ofrecer lo mismo. ¿Cómo me voy a diferenciar? Y ese fue el espacio que he decidido tomar, seguir dentro de marketing, pero con un toque de entendimiento profundo del comportamiento a través de las ciencias del comportamiento. Y si todo sale bien, me gradúo este verano. Oh, qué bueno, qué bien. Sí. Ok. Y has hablado del cambio a título personal, ¿no? El cómo tú gestionas o has gestionado el cambio a lo largo de tu vida. Y has dado unas pinceladas ya al inicio, ¿no? De que el cambio se fue transformando a lo largo del tiempo, porque no solo eras tú, era tu esposa, luego vinieron tus hijos. ¿Cómo gestionas el cambio cuando llevas una familia contigo, ¿no? Y cuáles son tus consejos para movilizar favorablemente? Yo veo muchas cosas positivas, ¿no? En ese tipo de cambios familiarmente, pero ¿cómo lo conseguiste? La verdad es que para mí algo muy importante ha sido Eli, mi esposa, que Ujú. ella siempre es mucho más aterrizada que yo. Me ayuda a que las cosas realmente se hagan de una forma razonable, o sea, que sucedan. Entonces, para mí siempre, porque yo le decía, no, yo quiero 4 hijos, y yo sé, y claro, ella dice, 4 hijos, estás loco. Bueno, terminamos en 3, ¿no? Ella quería 2, bueno, ahí hubo un punto medio, pero siempre ha sido alguien, y en nuestra familia, que primero me apoya por completo, Ujú. me aterriza, y a todos nos da mucha seguridad, ¿no? En casa. Entonces, a nivel personal, y para mí también la gestión de cambio tiene mucho que ver con lo que tú tienes alrededor, tu contexto. Ujú. Un cambio en un contexto de debilidad, incierto, de inseguridad, puede ser caótico. Mm. Un cambio en un contexto de seguridad, con las variables grandes, fijas, bien ancladas, es mucho más llevadero. Y para mí ha sido muy importante el apoyo que tengo de Eli. Yo me acuerdo de nuestro cambio más fuerte, que fue a Marruecos. Nosotros íbamos con una hija de 3 años y una de 10 meses. En cualquier lugar del mundo que estés, 2 hijos de esa edad es Sí, sí, difícil. está fuerte. Ella renunció a su trabajo para ir y no teníamos a nadie allá. Y yo me acuerdo que si discutíamos o teníamos algún momento así de tensión, llegaba un momento que decíamos, ya, o sea, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir con mis amigos, te vas a ir a casa de tus papás.
no existía ese escenario. Entonces empezamos a ser un poquito más selectivos con cuándo enojarnos y por qué. O sea, era más, toda la relación era muy tensa porque había muchos momentos difíciles, pero nos hicimos mucho más fuertes como pareja. Hoy lo veo así y digo, puede ser que esa época nos consolidó muchísimo como familia y como pareja. Yo tengo un amigo que una vez me dijo, oye, me ofrecieron esta posición, era en Kenia. Y estoy pensando si ir o no, y hablamos de varias cosas. Le digo, oye, pero ¿cómo estás con tu pareja? No sabía, estaba soltero, pero tenía una pareja que se iba a ir. Y me dijo, no, es que como que ella no quiere y ahorita no estamos muy bien. Le dije, pues, o sea, un cambio de ese nivel o te hace más fuerte o te destroza como familia. Entonces, bueno, me fui más por una respuesta más personal, más familiar, pero al final es conjunto. O sea, un cambio tan grande como irte a otro país por tu trabajo es muy difícil de llevar si no estás consolidado en cosas muy importantes, ¿no? Entonces, para mí es eso, principalmente. Sí, o sea, puedo empatizar también. Nosotros hemos hecho cambios Sí. fuertes. Y te va a hacer pasar por momentos duros, ¿no? Y sí. probablemente acabes mal también, pero si la libras, sales más fuerte. Estoy de acuerdo. Definitivamente. Estoy de acuerdo. Te une más explorar esos momentos y esas cositas de la personalidad del otro y al final creces más como pareja que otra cosa. Sí. Además, yo personalmente te entiendo porque he vivido en 4 países, tanto de niño, como es el caso de tus hijos, como de adulto, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de estar ahora mismo viviendo en México o anteriormente en Estados Unidos también por trabajo. Tú, igual que has vivido esta segunda parte, ¿no? La del adulto que se mueve de país, eso que acabas de contar, como pues, tu familia, tu matrimonio en este caso, pues se hizo más fuerte. Pero ¿has reflexionado en qué impacto ha tenido en tus hijos? ¿Cómo crees que han evolucionado tus hijos de forma distinta gracias a haber pasado por estos cambios de culturas, de idiomas, de entornos? Sí, y me lo he cuestionado. Mi infancia fue toda en un mismo lugar, que es Veracruz, de ahí soy. Mis amigos de Veracruz siguen siendo mis amigos, los veo cuando voy, me la paso súper bien, nos divertimos un montón, estamos a punto de hacer un viaje juntos. Y a veces pienso que yo les quité eso a mis hijos, ¿no? Pero por otro lado veo y digo, qué buena oportunidad han tenido ellos de vivir en diferentes contextos, de aprender de otras culturas, aunque han sido muy pequeños, pero yo creo que sí lo han ido absorbiendo. Mi principal aspiración, entre varias que tengo, de haber pasado por eso con mis hijos, es que ellos tengan cero prejuicios y discriminación, que sean inmunes a todo eso. Y yo creo que sí lo son. O sea, yo los veo cómo se comportan y me parece que tienen mucho de eso, porque han vivido en diferentes lugares, no les sorprende ver a una persona diferente, aceptan diferencias, porque así han vivido ellos. Y siempre te enseñan. Yo me acuerdo que cuando acabamos de llegar igual a Marruecos, pues de repente te impacta un poco ver a las mujeres cubiertas, todo el contexto tan diferente, y además uno sí trae sus prejuicios y sí trae sus cosas, ¿no? Y aunque estás abierto, porque por eso aceptamos ir a vivir ahí, pues sí de repente dices... Y nos pasó uno de los primeros días que estábamos fuera, que él y mi hija, que es la de en medio, que tenía 10 meses cuando llegamos, o un año más o menos, íbamos paseando nosotros, entramos a una tienda y las chicas que atendían en la tienda la vieron y la vieron un poco diferente, es muy blanca, tiene los ojos claros y se les hizo linda y la agarraron, la sacaron del carrito y la cargaban y se la pasaban. Y mi esposa y yo estábamos así como, ¿qué? ¿Por qué se la llevan? Además, uno mexicano, latinoamericano, ¿no? Aquí a la defensiva. Y, y mi hija estaba riéndose con ellas. No tenía ningún prejuicio. Claro, pues una bebé. Y tú dices, claro, aquí el nervioso, el tenso, entonces soy yo por algo que no tiene realmente mayor razón de ser. Obviamente uno está siempre cuidando a los hijos y todo. Pero tú te das cuenta que los niños no les importaba que la otra persona estuviera completamente cubierta o que tuviera un cierto aspecto. No lo ven, no lo saben, ¿no? Y así yo espero que mis hijos hayan crecido con eso y que en su vida, y que su vida se les facilite por aceptar a la gente como llegue, ¿no? Sin tantas cosas que a lo mejor uno aprendió cuando era más pequeño. Mi hijo más chico, que se llama Diego, hablando de cómo los hijos te enseñan,
nosotros hacemos algo que todavía a la fecha lo hacemos, con la más grande un poquito menos, pero bueno, que es que cuando se van a dormir les pedimos que den gracias por algo, ¿no? Que por cierto ya después he ido leyendo sobre el poder del agradecimiento y dije, mira, qué bueno. Y Diego, desde que aprendió a hablar, no sabemos por qué, y todavía a la fecha sigue diciendo, siempre empieza su frase con su frase de agradecimiento diciendo, dices, ¿por qué das gracias hoy? Y él te dice, lo primero que dices, porque estamos aquí, y luego por esto, por esto, por esto. Y yo decía, ¿por qué dice eso de porque estamos aquí? Porque lo dice donde sea y lo dice todo el tiempo. Es lo primero que dice. Y dices, sí, es cierto, claro, es lo primero, lo que tienes que hacer, pues estamos aquí y porque estamos bien, ¿no? Entonces, yo espero que mis hijos tengan esa mentalidad, ¿no? De darse cuenta de lo importante que es aceptar, de lo importante que es convivir con todo mundo y agradecer. Entonces, bueno, espero que todos esos... Y aparte ellos dan gracias estén donde estén. No les ha afectado tanto moverlos y ya ahora que son adolescentes yo creo que sería más difícil, pero yo espero que para mis hijos sea algo que absorbieron de poder vivir y estar en donde sea y con quien sea. Ojalá. Y dirías también, porque has hablado de que tú llegaste, por ejemplo, a Marruecos con esos prejuicios, pero sin embargo de repente te encuentras con tus niños que crecen sin prejuicio alguno. ¿Sentiste también un poco el contagio positivo y te quitaste pues muchísimas de esas vendas que tenías encima? ¿Cómo viviste ese proceso también de cambio? No, totalmente. Totalmente. Bueno, además yo creo que el mundo es mejor ahora que hay más inclusión y que es muy aceptado, pero yo sí reconozco haber crecido con prejuicios sociales, ¿no? Machismo, homofobia, digo, no así y tal, pero eran cosas que uno tenía porque socialmente así era, así crecí. Y no, claramente, o sea, el vivir en otros lugares, el conocer a mucha gente, te abre los ojos, te empieza a quitar todos esos prejuicios y te ayuda también a sentirte más cómodo en muchos más contextos, ¿no? Y a ser mucho más abierto. A pesar de que yo digo esto de que tenía prejuicios y todo, en general yo he sido muy abierto siempre, o sea, nunca ha sido un problema, ¿no? Pero sí creo que la experiencia de vivir y convivir con gente de muchos lugares es brutalmente positiva. Una de las cosas que a mí más me gustó de vivir en Marruecos fue aprender sobre el Ramadán. En el Ramadán, a lo mejor no todo el mundo sabe, pero la gente ayuna desde que sale el sol hasta que se pone el sol, ni agua toman. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, que es muy importante para vender bebidas, porque la gente no toma nada, o sea, tú tienes que entenderlo, el equipo que estaba allá me ayudó a hacer como una inmersión. Entonces yo iba durante los días del Ramadán, por las primeras 2 semanas, a hogares de gente a entender cómo convivían, cómo rompían el ayuno y todo, lo cual fue súper enriquecedor. Y de las cosas que a mí más se me quedaron fue que el origen o el principio o la intención del ayuno es sentir que están todos al mismo nivel, que es cuando todos tienen hambre, estás sintiendo lo que siente toda la gente o lo que puede sentir toda la gente en un mal momento. Y, o sea, yo decía, wow, me parece espectacular. Claro, a lo mejor yo ni sabía nada del Islam y tenía mis prejuicios y pues yo soy católico, aunque vaya, muy abierto a que la gente crea lo que quiere, pero me hizo cambiar completamente mi percepción del Islam. Yo soy defensor completamente de cualquiera que se ponga a atacar a los musulmanes, verbalmente, ¿no? Porque me parece una religión que tiene muchas cosas muy buenas. Y antes de haber estado allá, ni siquiera pensaba en cómo era o cuál era la diferencia. Solo estando allá pude entenderlo. Y construyendo de estas experiencias, ¿con qué cosa positiva te quedarías de cada uno de los sitios donde has estado? De cada uno, un montón. De hecho, comprábamos un cuadro de pintura en cada país del que estábamos. Pero bueno, eso es algo material. Bueno, a ver, si yo pienso en Estados Unidos, que fue el primer país que viví, ahí nacieron mis hijos, vivimos 5 años muy felices en Atlanta. Y también, o sea, yo también oigo gente que habla de Estados Unidos como si fuera una sola cosa, como si fuera una sola cultura, y digo, claro que no. Claro que tienen sus cosas, pero también podrían decir de México, ¿no? Y generalizar a los mexicanos como narcos o como lo que sea, ¿no? Está mal. Y Estados Unidos, a mí me parece que es un país que las cosas funcionan muy bien, tiene sistemas y estructuras que funcionan, o sea, la gente puede vivir ahí muy bien. Tiene muchas cosas buenísimas Estados Unidos. Entonces también
no me gusta oír ataques a un país que a mí me trataron fenomenal. Y me quedo mucho con eso. O sea, mis hijos nacieron ahí y todo fue muy positivo. De ahí nos fuimos a Marruecos. En Marruecos fue el momento más tenso para nuestra familia, para nuestra pareja. Fue muy difícil para Eli, que dejó de trabajar y ella era la que estaba en realidad todo el día resolviendo cosas. Me quedo mucho con lo sólido que nos hizo como pareja, como familia y cómo valoramos las cosas que dábamos por sentado, ¿no? Yo me acuerdo que llegamos a vivir a Costa Rica después y nos quedamos en un hotel que estaba frente a un centro comercial con salas de cine. Y decíamos, vamos a poder ir al cine. Porque en Marruecos las películas las traducían, no había con subtítulos, había una función cada semana en un cine lejos, entonces no íbamos. Y decíamos, wow, sí, muchas cosas que daba por sentado las valoré en Marruecos y también le valoro mucho el haber aprendido de una cultura muy diferente a la mía y que además terminas pensando que es muy diferente, pero hay una base muy parecida también, ¿no? Costa Rica, aprendí me quedé con que es 100% cierto su lema de pura vida. O sea, yo ahora lo oigo y digo, sí, así viven, pura vida. La gente prioriza muchas cosas, la felicidad, los niños, la naturaleza, que en otros países de Latinoamérica no pasa, y genuinamente lo hacen. Y es gente que vive muy feliz, y yo eso lo aprendí también, ¿no? A valorar ciertas cosas, como lo hacen los ticos, que me parecen fenomenales. Tengo muchos amigos en Costa Rica. Y en Colombia, nosotros nos sentíamos como en casa. O sea, en mi familia, yo creo que el país más extrañado es Colombia. Nos encantó vivir en Colombia, la gente es alegre, nos quieren a los mexicanos, hay una relación súper bonita, recíproca, porque el mexicano también quiere al colombiano. Entonces lo pasamos fenomenal. Los niños ya estaban un poquito más grandes, ya podíamos hacer otro tipo de cosas, pero Colombia fue un súper cierre a la época expatriado, aunque al final hubo pandemia, pero bueno, no importa, ese lo borramos porque no podíamos hacer muchas cosas, pero cada país ha tenido algo especial y la verdad es que de todos yo siento que nos llevamos algo bueno. Hace rato decías que fui al Mundial y sí, en Qatar fui a 20 partidos y generalmente trato de ir a ver a los países donde viví y apoyarles y todo. Fui a ver a Costa Rica contra España y nos metieron 7-0, pero bueno, ni modo. Iba a apoyar a Costa Rica. Ya, imagino. Pero me encanta esa idea de que al final, da igual donde esté, siempre echa de menos Sí. algo en otro sitio en el que ha pasado, ¿no? Sí. Y además la gratitud un poco de cómo cada fase, cada experiencia, pues te hace crecer un poquito. Sí, De hecho, estoy convencido que si dibujas una línea entre el Alex cuando salió de su casa dirección Atlanta y el que volvió a México pues 15 años después, seguro que hay muchísimas cosas en las que te ves muy diferente. Sí. ¿Has notado también que igual a personas que conocías, entornos que conocías, también por esa transformación tan larga, pues como que las ves distintas? Como esa idea un poco de que el entorno se ha mantenido, yo he cambiado y por ende veo todo diferente. No, sí, totalmente. Yo creo que estas experiencias medio extremas, por decirlo de una forma, ¿no? O diferentes, potencian las características de las personas. O sea, yo creo que uno, y los adultos les pasa más. O sea, con el tiempo uno se vuelve más de una característica que ha tenido toda la vida, ¿no? Y sí lo he visto con personas y lo he visto en muchas cosas. De hecho, yo llegué a México 15 años después de vivir y tengo por ahí mi lista de las cosas que cuando me fui eran nada y que ahora son lo máximo, ¿no? Que decía, ¿qué pasó aquí? Y lo mismo pasaba con la gente también. O sea, yo veía gente que había evolucionado, que había cambiado, pero la verdad también como tanto México como país y muchas de las cosas que yo vi mantienen su esencia. O sea, sí es muy difícil encontrarte que las cosas más grandes, importantes, cambien mucho con el tiempo. Yo creo que la mayoría sí se conservan, pero sí te das cuenta que van evolucionando, más bien a lo mejor es la palabra, ¿no? Pero sí me he encontrado con un montón de cosas así y lo veo muchísimo, ¿no? Desde la política, que no me quiero meter a hablar, pero digo, a ver, cuando yo me fui estaba el PAN, pero luego pasó el PRI y ahora está Morena y todo es súper diferente. Pues la verdad no. O sea, México sí cambió una cosa por aquí, otra cosa por allá. Y si nos quitamos un poquito las preferencias políticas y no lo evaluamos así, pues es un país que ahorita está bien, ha evolucionado,
pero tampoco es radicalmente mejor o peor que hace 15 años, ¿no? No. Su esencia se conserva. Los mexicanos somos muy parecidos hoy a hace 15 o 20 años. Y lo mismo me pasa con las personas, pero bueno, sí lo pienso mucho de cuando me fui, cuando regresé y las expectativas y lo que ha pasado y todo, y sí encuentro cambios, pero principalmente mi conclusión es que la esencia se conserva. Sí, la esencia se conserva y probablemente las cosas, bueno, tú sabes mucho más de sesgos que yo, pero al final el mundo ha ido a mejor. Sí, En totalmente. muchísimas cosas. Sí. Y volviendo a la transformación, pero igual desde una perspectiva más laboral, ¿no? Porque has vivido cambios y adaptaciones de todo tipo. Pero ¿cuál dirías tú que ha sido la transformación más compleja? Y no hablo ya de país, sino igual de tener que reinventarte y hacer cosas diferentes. ¿Cuál es ese punto en el que tú dices, wow, pues ahí tuve que realmente volver a empezar, como quien dice? Es el que estoy pasando ahora. Y creo que puede haber más todavía, pero yo trabajé 23 años en una empresa muy grande y sí es cierto que me cambiaba de país, pero en realidad yo trabajaba en la misma empresa. Mantenía ciertos valores, mi trabajo era muy parecido y nunca había un gran cambio en las labores. O sea, yo te diría, a lo mejor jugaba fútbol de 11 y luego de 7 y luego fútbol de salón, pero era fútbol, ¿no? Lo que yo jugaba. Cuando salgo y empiezo a estudiar las ciencias del comportamiento y entro a B-Way, que es la empresa donde trabajo ahora, pues una empresa de consultoría, B2B, mucho más pequeña. Cuando yo entré fui el número 90 y algo y ahora somos 170 o 180, pero es mucho más pequeña. Las relaciones son mucho más cercanas. El tipo de trabajo es totalmente diferente, no es una venta masiva, es una venta a cliente, a un número pequeño de clientes, no tienes que hacer publicidad, o sea, es totalmente diferente el trabajo, pero sigue siendo marketing, ¿no? Pero sí ha sido muy diferente, la verdad. O sea, para mí el cambio es mucho, porque además fueron muchos años trabajando en otro lado. Entonces, y además aprender de consultoría, ¿no? Que era algo que yo quería. Yo quería ser consultor. Ahorita no necesariamente yo hago trabajo de consultoría, pero sí estoy aprendiendo cómo funciona, qué hace un consultor, cómo entrega valor. Y eso es totalmente nuevo para mí. Este cambio para mí ha sido el más grande. Yo espero en algún momento también emprender y a lo mejor hacer algo también que yo pueda hacer por mi cuenta y a lo mejor ese va a ser otro y supongo que va a ser probablemente más radical, pero para responder a la pregunta, el cambio que estoy pasando ahora ha sido el más grande. Imagino que notas incluso un perfil completamente distinto aquí en B-Way del que veías en Coca-Cola. Sí, ¿no? Sí, vaya, la calidad de las personas es espectacular en las dos. O sea, la calidad de la gente que trabaja en Coca-Cola con la que conviví es impresionante y la calidad de la gente de B-Way es impresionante. Pero había una característica que yo sentí que había cambiado un poco en Coca-Cola, que era que para mí el trabajo o los compañeros de trabajo yo siempre lo había visto como una familia. Y el modelo fue cambiando un poco a ser como una especie de equipo competitivo, ¿no? Como equipo deportivo, haz de cuenta, que también es muy bueno, ¿no? Y las relaciones que tú haces con tu equipo también son muy sólidas, probablemente tengan pros y contras, ¿no? Yo creo que cualquier modelo puede funcionar. Un equipo competitivo a lo mejor desempeña mejor, pero una familia genera un ambiente más cómodo, etc. Yo en Coca-Cola ya sentía que estábamos en una cultura de equipo competitivo. En B-Way vuelvo a sentir que estoy con una familia, ¿no? Las personas me tratan como una familia, aunque no nos vemos porque todo es virtual, no nos vemos físicamente, pero siento mucho más esa calidez, esa cercanía con la que yo me siento más cómodo trabajando. Interesante. Hablabas antes un poco del experimento, de esa investigación que tuviste que hacer durante el Ramadán, no sé si para marketear la Coca-Cola en esa época. ¿Tú has visto el marketing desde una perspectiva local, regional, global? ¿Cómo ese aprendizaje multicultural ha cambiado tu enfoque al marketing hoy? Yo creo que una de las conclusiones, lo hablaba hace rato, es que hay una base que no cambia tanto en muchos países. Incluso hay países que los tienen más consolidados. O sea, yo hablaba con marroquíes o hablaba con colombianos y muchas de las cosas me decían eran las mismas. Es que al marroquí le encanta comer en familia. Yo, cambia marroquí por colombiano, mexicano, español, ¿no? Y te va a decir lo mismo. Es que a nosotros nos encanta la música. Sí, claro.
en todos lados. O sea, la gente lo siente como algo suyo y tú vas viviendo en otro lado y te vas dando cuenta que son cosas que hay en común. Pero también hay muchos elementos que son súper diferentes, ¿no? Yo me acuerdo en el caso del sistema Coca-Cola, que así se le llama a los embotelladores, más la compañía Coca-Cola y todo. México es uno de los países más desarrollados, con mayor portafolio de marcas, consumo de más alto y todo. Y en Marruecos el consumo per cápita era mucho más bajo, había menos productos y todo. Y yo quería llevar para allá cosas que habían funcionado en México. Y en una de ellas yo me acuerdo que lo que provoqué en las personas fue como cierta intimidación, ¿no? Fue como que, no, oye, eso está muy bueno, lo queremos hacer, pero tú quieres que corramos y no sabemos gatear, ¿no? Eso está muy avanzado, requiere mucho tiempo. Y yo no me di cuenta, pero yo les estaba diciendo algo que sí es cierto, puede funcionar, todas las condiciones hay similares, nivel socioeconómico, el tipo de consumo, el mercado, pero ese otro mercado no estaba en un momento, en una madurez como para hacer lo que yo pensaba que podían hacer. Entonces, es el tipo de circunstancias con las que tú tienes que también aprender a identificar cuándo, a pesar de que muchas condiciones son similares, ¿no? Cuándo puedes aplicar algo y cuándo no, qué país o qué mercado tiene el nivel de madurez o tiene la apertura para hacerlo, las ciertas condiciones, ¿no? Y eso la verdad es que se gana con un poco más de tiempo en cada país. Pero yo creo que, y eso pues sí, uno lo va aprendiendo y tratas de incorporarlo más rápido y tienes que pedir ayuda, ¿no? O sea, yo a lo mejor llegaba a Costa Rica, por ejemplo, que es un mercado con precios muy altos, ¿no? Y a lo mejor lo que tú quieres hacer en otro lugar con los precios no va a aplicar y alguien te puede ayudar. Generalmente tienes que ir a pedir ayuda de cómo localizar las cosas, porque a lo mejor lo que tú crees tiene muchos elementos válidos, pero no estás tomando en cuenta cosas que no pudiste haber visto, ¿no? Porque no quieras. Y yo creo que es muy importante tener la humildad de no asumir que tú sabes todo y buscar quién te puede ayudar a entender si lo que tú estás pensando y planeando realmente se puede aplicar, ¿no? Es muy importante porque uno corre el riesgo de querer llegar a hacer cosas muy diferentes o como eran en mi país y todo. Y aunque pudieran aplicarse, pero si tú lo haces de una forma que pareces arrogante o que haces que la gente sienta que estás despreciando su trabajo, no va a pasar. Nadie lo va a hacer. Vas a ganar enemigos. Entonces es muy importante entender ese contexto antes de querer hacer cosas porque funcionaban en otro lado. Creo que hablas de una noción que es la de inteligencia cultural, que es algo que precisamente adquieres con todas estas vivencias internacionales que tú has tenido y que no todo el mundo tiene, pero que cuando trabajas en una multinacional es súper importante. Porque hacer el business en distintos países no siempre es igual. Los estilos de comunicación, cómo das feedback, los estilos de liderazgo, las Claro. dinámicas interpersonales son tan diferentes. Entonces yo creo que la riqueza que tú has podido adquirir, ¿no? Gracias a todos estos cambios es... Totalmente. O sea, las jerarquías, por ejemplo, ¿no? O sea, lo comentábamos hace rato. Hay lugares en los que la gente maneja muy diferente la jerarquía y si tú llegas como, si viene un jefe nuevo y tú quieres hablarle de una forma muy frontal y no está acostumbrado, te puede generar un problema. O al revés, si tú quieres empatizar con las personas de tu equipo, pero ellos te ven como alguien, como el jefe y nunca se ha acostumbrado, pues tienes que entender cómo lidiar con ello, porque definitivamente que las diferencias culturales juegan muchísimo. Yo ahora menciono la jerarquía, pero hay otras, ¿no? Hay otras cosas así como por el estilo que es importante que uno aprenda a leer en el contexto antes de lanzarse a hacer todo lo que quiera hacer, ¿no? Qué bueno. Y con tu experiencia en la transformación, ya moviéndonos un poquito más hacia las herramientas, en el caso de que hubiese alguien de tu edad o más joven que quisiera lanzarse a hacer ese cambio, ¿en qué elementos le dirías tú que trabajase o qué cosas crees tú que son importantes a tener en cuenta para asegurarse que al final, pues, ese vuelco de 180 grados a veces tenga éxito o por lo menos se parezca lo máximo posible a lo que uno busca? Muy buena. A ver, vamos a pensarlo porque debe de haber muchas cosas. Pero bueno, si yo quisiera recomendarle a alguien, algunas las he mencionado, como por ejemplo, tener lo más sólido posible los básicos, ¿no? Salud, tu relación y todo, eso es algo un poco más personal. Y como herramientas personales, yo
Yo he aprendido mucho, hay muchos libros buenísimos. Ahorita estoy leyendo uno que tiene unos conceptos muy valiosos. De hecho, es el que yo comentaba ahora del poder del agradecimiento, por ejemplo, ¿no? Valorar mucho más las cosas que a veces das por sentado y que parecen obvias y lógicas, pero te puede dar mucha fuerza para manejar un cambio, ¿no? Y que además es algo estudiado, ¿no? Que cuando tú eres muy agradecido, tu nivel de optimismo aumenta, te ayuda a eliminar, sobre todo si el agradecimiento lo haces en la noche, que es cuando vienen muchos pensamientos negativos, puedes reducir los pensamientos negativos y ser mucho más confiado en ti, ¿no? Seguro. Y eso se va reflejando también. Entonces, pueden ser prácticas muy sencillas, pero ese tipo de cosas como el agradecimiento, que yo siento que lo practicaba sin haber sabido mucho de esto, pero lo hago mucho, me han ayudado a mí también a sentir que tengo más seguridad. Mucho pasa por la seguridad que sientas y la que le proyectes a la gente que quieres que esté bien, ¿no? Entonces, mi principal consejo sí es asegúrate de estar bien con tu base, ¿no? Sobre todo con tu familia, con tu pareja. Si tu pareja no está cómoda, no quiere, no lo forces, porque a lo mejor va a salir todo mal, ¿no? Y profesionalmente tampoco vas a estar bien si personalmente no estás bien. Y a nivel personal, a mí me funciona mucho eso del agradecimiento también, que creo que genera demasiadas cosas positivas y te da mucho más seguridad. Además, el agradecimiento, parte de por qué te genera eso es que te hace razonar las cosas que has hecho bien, ¿no? Y te las pone al frente de lo que estás pensando y eso hace que otras cosas ocupen un lugar secundario. Entonces, pues sí, muy recomendable. Me encanta. Y es que soy muy fan del diario de gratitud Ajá. que hago en las mañanas y en las noches. Y es un poco el ejercicio que tú decías, ¿no? En la noche agradecer 3 cosas que han pasado en el día y por la mañana empezar también, ¿no? Con unos objetivos, unas cosas que agradezcas, tal. Me encanta. Bueno, hay otra cosa, es independiente de la pregunta, pero también dicen que es bueno racionalizar las que pudiste haber hecho mejor, ¿no? O las cosas que a lo mejor no salieron Sí, tan bien. sí. Yo lo veo también con mis hijos, que a veces uno como papá quiere siempre proyectar una imagen positiva, que ellos te vean bien. Y también últimamente he escuchado y leído de que es importante que a uno los hijos lo vean en momentos que no son tan buenos, ¿no? Les quitas presión a ellos, porque ellos creen que ellos también siempre tienen que estar como te ven a ti. Ya. Entonces, si ellos te ven vulnerable, triste, o si tú les dices, hoy me siento mal porque pasó algo, ellos también se sienten que pueden estar así y te pueden a lo mejor contar o pedir ayuda o sentirse más cómodos cuando no están bien, ¿no? Qué Entonces, bueno. totalmente el poder del agradecimiento, pero yo creo que también hay que documentarse y reconocerse cosas que no salieron bien y que a lo mejor uno hizo mal, ¿no? Y ser más abierto con ellas, sobre todo con los hijos. Pero es increíble porque lo conectas al final a algo positivo. Es decir, sí, esto no me ha ido tan bien, hoy no he tenido tan buen día, igual esto debo mejorarlo, pero al final del día agradezco lo que tengo y que lo tengo y que al final puedo disfrutarlo. Entonces al final pues siempre queda como esa nota positiva que te permite empezar el día siguiente con energía y fuerza, ¿no? Sí, totalmente. Y también lo he aprendido. O sea, a mí yo soy muy optimista en exceso muchas veces y no considero que me hayan pasado cosas muy malas en mi vida. Pero una terapeuta de uno de mis hijos me lo dijo. Oye, si ellos nunca los ven a ustedes vulnerables, tristes y todo, nunca se van a sentir cómodos con ello y van a pensar y van a aprender que siempre tienen que verse perfectos y no funciona así. Les generas estrés. Ok, está bien, hay que manejarlo, pero yo creo que al final también viéndolo como algo constructivo, ¿no? Uh-huh. Pues oye, Alex, si te parece, nos movemos hacia las preguntas finales, que al final repetimos con todos los invitados, pero yo creo que al final nos permite conoceros incluso un poquito más de lo que ya te hemos podido conocer hoy. La primera, ¿cuál es un hábito fundamental para tu crecimiento personal que hubieses recomendado tú yo de hace 10 años? Por falta de tiempo, pero hoy que leo muchos libros y conceptos, digo, me hubiera gustado aprenderlos hace más tiempo, ¿no? Esa es una, definitivamente. Y tuve una época que yo dejé de leer y ahora he vuelto a leer y
perdí años de aprendizaje. Y otro es el ejercicio también. O sea, siempre lo he hecho, pero lo he dejado. Y es brutal lo positivo que te deja, ¿no? Empezar el día, yo lo prefiero hacer en la mañana, que es cuando tengo un poco más de tiempo, te da una energía completamente diferente, ¿no? Y también hay veces que digo, debía haber sido a lo mejor un poco más disciplinado o encontrar la manera de tener esos espacios para más actividad física, porque te da una energía diferente, tu cerebro funciona diferente. Entonces, probablemente, a lo mejor son consejos medio obvios y muy, muy simples, pero sí se puede, yo creo, tener un poco más de disciplina para ese tipo de cosas, un poco más de ejercicio, y la lectura, que no se pierda. Y bueno, ya mencioné el del agradecimiento y yo sí lo hago, pero creo que me parece que es algo que le recomendaría a toda la gente, ¿no? Este pensar y agradecer todos los días qué pasó. Si lo puedes escribir, mejor, pero con que lo pienses yo creo que es demasiado positivo. Uh-huh. Pero estoy de acuerdo, al final el tener la disciplina en esas pequeñas cosas es lo que lleva el camino hacia el éxito, sobre todo esas cosas que honestamente te llenan. Porque a veces yo creo que dedicamos mucho tiempo a cosas que igual ni nos aportan tanto ni disfrutamos tanto. Y tú que has podido vivir ese halftime y has visto para lo mucho, lo rápido que pasa el tiempo, pero lo mucho que puedes disfrutar de un tiempo bien utilizado, pues no te quedes ahí con esa sensación de que no estás sacando lo máximo del tiempo porque es finito. Sí, claro. No, y siempre hay oportunidad. O sea, incluso lo veo con mis hijos. Yo decía, hace rato comentabas del fútbol, ¿no? Mi hijo llevaba 2 o 3 años yendo a entrenar fútbol, yo nunca lo había visto y el día que lo fui a ver me di cuenta que no pateaba el balón, no sabía, le pateaba con la punta. Yo dije, pero ¿qué pasa? Y me empecé a meter un poco más con él a jugar y le encantaba a él. Y jugábamos mucho, yo lo llevaba media hora antes y todo, pero después llegó un momento en el que él ya no quería jugar con niños, quería jugar conmigo. Yo dije, espera, también hay un exceso de este tipo de cosas. O sea, también les tengo que dejar que ellos hagan sus cosas y que no siempre crean que yo voy a estar ahí. Entonces, sí, o sea, este manejo del tiempo y de hacer las cosas que a uno le gustan y todo, incluso en eso puedes cometer errores y puedes caer en cosas que generan problemas cuando tú crees que estás haciendo algo que era, yo quería pasar tiempo conmigo. Pues sí, pero también le estás haciendo daño, ¿no? Ya no quiere jugar con niños. Entonces, de eso también uno puede caer en algunos errores. Bueno, y hablando de, esto no lo considero un error, pero creencias, ¿no? ¿Qué creencias sobre ti mismo has tenido que desafiar o abandonar para realmente avanzar hasta donde estás hoy? No sé si sea todo el mundo, pero dudo mucho a veces de lo que quiero hacer, ¿no? Si me quiero, o sea, tengo, yo creo que incertidumbres, miedos, ansiedades de que yo pueda hacer todo lo que yo quisiera hacer, ¿no? Hace rato comentaba que me gustaría emprender, tengo una idea y un proyecto que estoy tratando de empezar y me da muchísimo miedo fracasar, ¿no? Muchísimo. Por un lado, claro, hay patrimonio en mi familia y todo. Por otro, pues, que la gente vea que me va mal no me gusta, o socialmente, o sea, también hay un miedo ahí. Entonces, pero por otro lado lees cosas que te dicen, sí, lo que tienes que hacer es quítate los miedos, da el primer paso. Sí, es lo que tengo que hacer. Y a la mera hora me da miedo. Entonces, sí, o sea, yo creo que me gustaría ser más valiente algunas veces para dar el primer paso en esas cosas grandes que he querido hacer por mucho tiempo y que todavía no me animo a hacerlas. Incluso algunas ya las pude haber hecho, ¿no? Y por miedo no las he hecho, por miedo a fracasar, por miedo a ser juzgado, por miedo a decepcionar a gente cercana, que además yo sé, conscientemente yo sé que no me va a querer menos porque me salga mal eso, ¿no? Pero me da miedo igual. Entonces yo creo que sí, ojalá, y también uno va creciendo y se vuelve también más conservador, más miedoso para ciertas cosas, pero sí me gustaría poder ser más valiente en ese tipo de cosas que creo que quiero hacer, son muy arriesgadas o tienen más en juego, pero que pues si las hago bien deberían de salir. No dudar tanto a lo mejor en mi capacidad. Bueno, te voy a traer una buena noticia y es que está demostrado, hay muchos estudios que lo demuestran, que el emprendedor de 60 años tiende a tener muchísimo más éxito que el de 20. Entonces me faltan 10. Bueno, y el de 50 más que el de 40 y así sucesivamente, ¿no? Al final la edad es es un criterio de éxito para el emprendedor. A mí me hace mucha gracia porque desde fuera cualquier persona que te escucha nunca pensaría que no eres valiente, ¿no? Entonces... No, sí.
No, Todos no sé, pensaríamos, wow. no me considero muy valiente. O sea, sí considero que no soy tan miedoso y hay cosas que me dan más miedo que otras, pero tampoco creo ser tan valiente. O sea, a veces digo, ay, ¿qué pasa si yo hubiera hecho eso hace 30 años y me hubiera aventado por ahí, me hubiera ido bien, mal, no sé? Pero sí, y claro, yo entré en un camino de una vida corporativa en la que me fue bien y no sentía tampoco la necesidad Sí, pero si tomaste de salir. riesgos. Sí. Por eso, tío, no creo ser muy miedoso, pero sí ha habido cosas que todavía no me atrevo a hacer. Pero demuestra, yo creo que al final todo el mundo tiene dudas. Sí, yo creo O que sea, sí. todo el mundo, hasta la persona que piensas, wow, mira cómo se lanzó, lo que hizo, lo que consiguió, esa persona probablemente también se ha sentido poco valiente, ¿no? Sí, el Porque libro que tú eres estoy... una referencia también para muchas personas, seguro. Sí, totalmente. El libro, bueno, no sé, espera. Sí. El libro que estoy leyendo ahora, que se llama The Art of Impossible, que es de Steven Kotler, justo habla de cómo logra la gente que tiene muy alto desempeño Ujú, llegar a hacer algo que parecía imposible, por eso ujú, se llama así. Y una de las cosas principales a la que le dedica mucho tiempo es el manejo del miedo. Y cómo la mayoría de los casos de estas personas es porque han utilizado el miedo a favor. O sea, ujú. terminan convirtiéndolo en una motivación. Pero eso toma Sí, una claro. habilidad que es el arte de lo imposible, ¿no? Sí, qué bueno. Y para acabar, en una buena nota, el legado, que yo creo que es algo en lo que más o menos todos yo creo que pensamos, ¿no? A ti, si piensas en el futuro, ¿no? Y en el impacto que te gustaría haber dejado en las personas que trabajan contigo, ¿qué sería? ¿Cómo te gustaría que te definiesen? A mí me gustaría que pensaran en mí como una buena persona, a la que ven como alguien que les apoyó. Yo espero que pase, o sea, gente con la que he trabajado antes me da mucha satisfacción cuando me buscan 1 o 2 años después o por algún consejo profesional y todo, y eso me hace sentir muy bien. Eh, Espero que nadie diga que le hice algún daño, y a lo mejor lo hice porque pues, uno tiene que tomar decisiones también a veces a nivel profesional y todo, pero no sé, para mí es principalmente ser una buena persona y algo que para mí es importante es que haya un disfrute, que la gente disfrute de un tiempo que pasa conmigo. A mí eso me encantaría y trato de hacer lo posible porque si alguien va a mi casa la pase bien o porque si tenemos una interacción sea positiva, que haya una risa. eh, y la verdad es que es algo así de simple porque no sé, no tengo hoy una aspiración de un legado que sea el mundo mejor o la paz o la sostenibilidad. La verdad es que no, me interesa, es muy bueno, estoy a favor, lo haría, pero no aspiro a tener un legado así. Voy más por un tema personal en el que las personas con las que interactué me vean como alguien con quien disfrutaron el tiempo que pasaron conmigo. Y con eso estoy. Obviamente con mis hijos, pues que tengan un buen ejemplo, que sean unas buenas personas, tengan una buena educación, que sean autosuficientes, pero no tengo un deseo así, la paz del mundo. En realidad, no. Es más tener, o sea, que la gente haya disfrutado tiempo que pase conmigo. Qué bueno. Pues seguro que lo vas a conseguir, Alex. Ojalá. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y nos volveremos próximamente. No, gracias a ustedes. Muy bueno el podcast. Felicidades. Muchas gracias. Súper inspiracional como persona y como familia lo que han construido y qué bueno que hayas venido, de verdad. Bueno, muchas gracias. Ojalá nos veamos más seguido. Sí, seguro. Gracias. A ustedes.